Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión. Sin lugar a dudas, la inversión en criptomonedas en este 2023 será uno de los temas más destacados del año en el ámbito financiero, sobre todo después de las noticias y polémicas que tanto agitaron este mercado a finales del 2022. Ahora más que nunca se impone la prudencia y la diversificación, sobre todo si estás empezando en el mundo de la blockchain. Y es que, aunque estoy convencida del enorme potencial de las criptomonedas, también reconozco que no es una inversión adecuada para todo el mundo. Por tanto, si no tienes una cierta tolerancia al riesgo, es un tipo de activo que quizás no deberías incluir en tu cartera. En cualquier caso, a través de este vídeo te voy a explicar mi visión del mercado de cara a los próximos meses, analizaremos juntos cuáles son las criptomonedas más interesantes en este momento y qué precauciones deberías tomar para evitar fraudes y quiebras como los que hemos visto en los últimos meses. De todos modos, cada persona debe hacer su propio estudio y análisis individual en función de su situación personal y financiera. A cambio de todo esto, simplemente te pido que le des a me gusta y que compartas el vídeo en redes sociales para darle máxima difusión. Y asegúrate de estar suscrito al canal y de activar las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente. ¡Comenzamos! La primera pregunta que quiero contestar aquí es ¿por qué invertir en criptomonedas en el 2023? Bueno, pues las principales razones son las 4 que te voy a presentar a continuación. La primera es el potencial de rentabilidad. Aunque en 2022 hayamos visto fuertes caídas en el mercado cripto, es indudable que estos activos han generado rentabilidades inesperadas a lo largo de varios años, imposibles de encontrar en otros productos de inversión. Aunque esto no garantice nada de cara al futuro, muchos analistas coinciden en que el potencial de crecimiento sigue siendo enorme a día de hoy. En segundo lugar está la tecnología de futuro. La blockchain, que es la tecnología en la que se basan las criptomonedas, está en pleno desarrollo y muchas de sus aplicaciones apenas están empezando a ver la luz actualmente. Por lo tanto, con independencia de lo que suceda con la cotización de una u otra criptomoneda en concreto, parece claro que la blockchain en su conjunto tiene un brillante futuro por delante. En tercer lugar está la diversificación. En una cartera bien equilibrada, un pequeño porcentaje de criptomonedas puede permitirte participar del potencial de crecimiento de estos activos sin asumir un gran nivel de riesgo. Como te decía, en mi guía de cómo empezar a invertir en criptomonedas no deberías destinar a estos activos más de un 5 o un 10% de tu patrimonio total. Y en cuarto lugar está la depuración del mercado. A medida que el mercado cripto va ganando madurez, podemos empezar a ver con más claridad cuáles son los mayores activos que realmente merecen la pena y qué precauciones debemos tener en cuenta en cada momento. Al fin y al cabo, las quiebras de exchanges o el derrumbe de ciertas monedas no hacen sino darnos más información acerca de cómo poder realizar mejores valoraciones de proyectos de criptomonedas. Por tanto, no se trata de invertir a ciegas o de subestimar los riesgos, sino de evaluar lo más objetivamente posible los pros y los contras de cada inversión en concreto. Para que puedas familiarizarte con estos y muchos otros conceptos fundamentales del sector de las criptomonedas, he creado una clase de iniciación muy completa y totalmente gratuita donde podrás aprender mucho más sobre esta inversión en criptomonedas. Para recibir esta clase, simplemente tienes que pinchar en el primer enlace de la descripción del vídeo o en la tarjeta que aparece por aquí arriba y ya será tuyo, que de verdad creo que te va a encantar si te fascina este mundo de las criptomonedas. Y ahora lo que quiero hacer es explicarte en detalle cuáles son esos riesgos que son los más importantes a la hora de invertir en criptomonedas para que consideres en este 2023 y cuál es la mejor forma de evitarlos o al menos tenerlos bajo control. Por lo tanto, como te digo, vamos a ver los principales riesgos. En mi experiencia, los principales riesgos de invertir en criptomonedas en el 2023 son los habituales para este tipo de activos, concretamente 4. El primero son las estafas o los hackeos. En un mercado tan innovador, dinámico y poco regulado como lo es el de las criptomonedas, es bastante habitual encontrarnos con prácticas fraudulentas, hackeos o directamente estafas. El caso de la quiebra del exchange FTX fue uno de los que más impactó en el mercado de las criptos del 2022. En segundo lugar está el extravío de claves. Perder el acceso a tu cuenta o a un monedero de criptomonedas es un riesgo real, pero también uno de los más sencillos de evitar, como te explicaré un poco más adelante. En tercer lugar está la pérdida de valor de la inversión. Este es un riesgo intrínseco a prácticamente cualquier tipo de inversión, aunque es más notable en las criptomonedas dado que las cotizaciones pueden moverse muy bruscamente por la elevada volatilidad que hay en el sector. Y en cuarto lugar está el desconocimiento de la legislación aplicable. Esto es especialmente importante en cuanto a la fiscalidad de las criptomonedas. En lo que se refiere más específicamente a la inversión en criptomonedas para el 2023, quizá lo más destacable sea la gran incertidumbre acerca de la evolución de las cotizaciones después de los movimientos que se produjeron en el 2022. De todos modos, ten muy presente que nadie puede predecir con certeza cómo van a comportarse, por lo que siempre deberías desconfiar de supuestos gurús que te aseguren lo contrario.
Y ahora que ya conocemos estos principales riesgos, vamos a ver cómo poder moderar o evitar los riesgos. Bueno, pues para prevenir o moderar los posibles riesgos de inversión en criptomonedas, ten muy en cuenta las siguientes cuestiones que vamos a ver juntos. Primero, limita el capital dedicado a criptos. Como te decía, lo más prudente es destinar en torno a un 5 o un 10% de tu patrimonio a este tipo de activos como máximo. No obstante, cada persona debe evaluar su propia situación para saber si el porcentaje debería ser superior o inferior. También diversificar, tanto en distintos tipos de criptomonedas como en diferentes momentos de entrada en el mercado. Las compras progresivas y periódicas pueden ayudarte a tener precios medios más interesantes. También en relación al exchange, igual, trata de elegir un intermediario de confianza para tus compras. Yo personalmente suelo utilizar Coinbase o Binance. Y después transfiere las criptomonedas a un monedero frío, como sería, por ejemplo, Ledger Nano, que a día de hoy es el que yo utilizo. Y esto hazlo lo más pronto posible. De esta forma, aunque quebrase el exchange o fuese hackeado, tus criptomonedas estarían a salvo de tu propia cold wallet desconectado de la red. De esta forma, aunque quebrase el exchange, como fue el caso con FTX, o fuese hackeado, tus criptomonedas estarían a salvo en tu propia billetera fría desconectada de la red. Si no sabes cómo funcionan estos dispositivos, de nuevo, en la clase de iniciación que te comentaba lo tienes explicado, tienes el link en la descripción. Y también debes estudiar, formarte y analizar. Sin lugar a dudas, es vital que te formes lo mejor posible para poder controlar los riesgos, elegir la opción más adecuada en cada momento y evitar estafas. Eso también es aplicable al tema de los impuestos, cómo no. Por tanto, si tienes en cuenta los riesgos e implementas estas precauciones que te acabo de explicar, podrás aprovechar el potencial de las criptomonedas manteniendo el control de tu cartera y sin poner en peligro el conjunto de tu patrimonio. Por lo tanto, es importante segmentar bien. Y entonces la pregunta ¿es una inversión adecuada para mí, es decir, para ti en tu caso concreto? Aunque tengo yo personalmente bastante confianza en el futuro de las criptomonedas y creo que es posible convivir con sus riesgos, debo decir que no es una inversión adecuada para todos los perfiles. Eso debe de quedarte claro. Si tienes una gran aversión al riesgo o a la volatilidad, no estás interesado en aprender las peculiaridades de este mercado o no estás dispuesto a dedicar el tiempo y esfuerzo que requiere construir, es mejor que te mantengas al margen de las criptomonedas. Por lo tanto, no las incorpores a tus activos de patrimonio, aunque esté en boca de todos. Al fin y al cabo, existen muchas otras opciones para rentabilizar tu dinero con un nivel de riesgo mucho menor, como por ejemplo la inversión en ETFs o fondos indexados, la construcción de una cartera de dividendos, la inversión inmobiliaria y muchas otras cosas. Entonces, ahora que ya hemos visto todo esto, ¿en qué criptomonedas invertir en el 2023? Bueno, pues como te decía, es totalmente imposible predecir con suficiente grado de certeza cómo va a evolucionar el mercado de las criptomonedas en el 2023. Por tanto, resulta todavía más difícil estimar el comportamiento de una u otra moneda en concreto. En principio, es interesante diversificar un poco en aquellos activos que nos ofrezcan mayor confianza y puedan tener mayor potencial en el futuro. No obstante, y a la espera del próximo mercado alcista, yo te aconsejaría extremar la precaución. Por mi parte, y de momento, priorizaría la inversión en los proyectos más consolidados como Bitcoin y Ethereum, manteniéndome alejada de otras criptomonedas de menor capitalización de mercado y que todavía no han hecho sus pruebas. En cualquier caso, cada inversor debe realizar, como te digo, su propio análisis para saber qué es más adecuado en su caso concreto, si algo más conservador o más agresivo. Existen distintas opciones para ganar dinero con criptomonedas en el 2023. Algunas de las más interesantes son, por ejemplo, el buy and hold, llamado como hodl, es decir, comprar las criptomonedas y mantenerlas en cartera a largo plazo para esperar su revalorización con el paso del tiempo. En mi opinión, esta es la mejor alternativa en este momento del mercado, al menos para la mayoría de los perfiles. Luego está el trading, que consiste en hacer operaciones de compra-venta a corto plazo, pudiendo realizarse de forma manual o automática a través de bots. Personalmente no recomendaría esta opción con carácter general, ya que es extremadamente arriesgada, exige un gran dominio psicológico y no tiene por qué resultar más rentable que el buy and hold. No obstante, para inversores expertos y con dedicación plena a esta actividad, sí puede ser una vía para lograr interesantes rentabilidades. También tenemos la generación de ingresos pasivos. Esta es una buena alternativa que yo misma utilizo. Sin embargo, debes ser consciente de que tus claves estarán en poder de la plataforma que utilices para este tipo de operaciones. Por ejemplo, de la CeFi si es una plataforma centralizada, por lo que si esta quebrase, perderías tu inversión. Por tanto, como te decía, puede ser más recomendable tener las criptomonedas en una billetera fría, aunque no se pueden generar ingresos pasivos, al menos para la mayoría de los inversores. Las plataformas descentralizadas, las DeFi, eliminan este problema, pero son bastante complicadas de utilizar, por lo que no creo que sean adecuadas para principiantes.
También tenemos el arbitraje, que consiste en realizar operaciones de compra y venta de un mismo activo en distintos mercados o plataformas aprovechando las pequeñas diferencias que existen en los precios. Se trata de una opción cada vez más difícil de llevar a la práctica, ya que los mercados son cada vez más transparentes y eficientes y esas diferencias tienden a desaparecer, pero aún así aún se puede hacer. También tenemos los NFTs. Los tokens no fungibles son un tipo de activos digitales basados en blockchain que experimentaron un auge y una caída vertiginosos en un periodo muy corto de tiempo. De cara a 2023 podría haber ciertos proyectos interesantes, pero hay que extremar las precauciones y no dejarse llevar por el FOMO, el Fear of Missing Out. Por tanto, y para la mayoría de las personas, suele ser suficiente con limitarse al buy and hold para evitar excesivos riesgos y complicaciones y aún así obtener una buena rentabilidad. Entonces, ya para concluir, te quiero contestar a la pregunta de ¿es buena idea invertir en criptomonedas en el 2023? En definitiva, y siempre bajo mi punto de vista personal, creo que la inversión en criptomonedas en 2023 y años posteriores puede ser una buena opción para inversores que tengan una elevada tolerancia al riesgo y que quieran añadir un mayor nivel de diversificación a su cartera con una inversión que es convexa, es decir, que el riesgo está acotado, pero el potencial de ganancias puede ser muy elevado. De todos modos, es muy importante destinar fondos que no se vayan a necesitar a medio o largo plazo y siempre en cuantías muy limitadas respecto al patrimonio total. Sea como sea, esto, como te vengo diciendo, no es una recomendación de inversión ni mucho menos. Cada persona debe analizar lo más objetivamente posible su situación personal, seleccionar activos adecuados para su caso particular y tomar las debidas precauciones en lo que se refiere a exchange y monederos fríos. Sea como sea, me encantará leer tu opinión en la caja de comentarios más abajo acerca de cómo ves tú el mercado de las criptomonedas en el 2023. Si te ha gustado el vídeo, dale por favor a me gusta y compártelo en redes sociales para darle máxima difusión. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir todos mis vídeos semanales. Y acuérdate que si quieres saber mucho más todavía acerca de la inversión en criptomonedas, que tengo una clase de iniciación gratuita a las criptomonedas bastante extensa, de hora y media más, incluso acompañada de un glosario donde tienes mucho más, y para acceder a ello es muy sencillo, simplemente vete al primer enlace de la descripción del vídeo y ahí lo tendrás todo y de verdad que creo que te va a encantar. Así que nada, esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.